Fue la primera en investigar el fenómeno de la radiactividad y descubrió elementos radiactivos desconocidos para la ciencia. Fue la primera mujer que se doctoró en la Sorbona, la primera mujer que obtuvo el premio Nobel y la única que recibió el prestigioso galardón 2 veces. Su nombre era María Sklodowska-Curie. Nació en Varsovia en el año 1867 en el seno de una familia dedicada a la enseñanza. Los Sklodowski intentaron inculcar a sus 5 hijos el amor por el conocimiento. Las ciencias exactas eran especialmente valoradas en esa casa. A los 16 años, María dejó el instituto graduándose con matrícula de honor. En Polonia, que en aquel entonces formaba parte del Imperio ruso, no había instituciones donde las mujeres pudiesen seguir estudiando, y su familia no tenía dinero para enviar a sus hijas a estudiar al extranjero. Entonces, Marie propuso que su hermana mayor debería ir a estudiar a París y dijo que ella le costearía los estudios trabajando como institutriz en casa de un terrateniente. 8 años más tarde, Marie había ahorrado el dinero suficiente para poder ir ella misma a estudiar a París a la Universidad de la Sorbona. Vivió en una pequeña buhardilla donde hacía un calor insoportable en verano y tanto frío en invierno que el agua se helaba en el lavabo. Marie subsistía a base de pan y té, pero había conseguido estudiar en la famosa universidad y se hizo el propósito de dedicar su vida a la ciencia. Mientras buscaba un laboratorio para sus investigaciones, la joven Sklodowska de 27 años de edad conoció a Pierre Curie, un físico ya conocido. No tardaron en casarse. Su unión, basada en puntos de vista e intereses comunes, resultó ser fuerte y armoniosa. 3 años después de la boda, nació su primera hija, Irene. A finales del siglo XIX tuvieron lugar importantes acontecimientos en el campo de la física. En el año 1895 el físico alemán Röntgen informó de que había descubierto un nuevo tipo de rayos penetrantes, posteriormente llamados rayos X. Un año después, el francés Becquerel averiguó que los minerales que contenían uranio emitían una potente radiación de origen desconocido. Sklodowska-Curie empezó a estudiar ese fenómeno que habría de llamar radiactividad. Pierre se unió a sus experimentos dejando relegados sus propios experimentos con cristales. En el año 1898, el matrimonio Curie declaró que había descubierto 2 elementos muy radiactivos. Utilizando el derecho que le daba el ser su descubridora, María propuso que uno de ellos se llamase polonio, en honor a su Polonia natal, y denominaron al otro elemento radio. Sin embargo, descubrir la existencia de nuevos elementos no era suficiente, había que aislarlos. Para realizar los experimentos, el matrimonio Curie obtuvo permiso para utilizar un desvencijado cobertizo utilizado en su día por los estudiantes de medicina. Los experimentos para aislar los elementos radiactivos se prolongaron durante 4 años. «Es un trabajo agotador», escribió Marie Curie. «Tienes que transportar sacas de mineral, verter soluciones de un recipiente a otro, remover el líquido hirviendo en una vasija de hierro fundido durante horas». El titánico esfuerzo se vio coronado por el éxito. En el año 1902, los científicos obtuvieron un decígramo de cloruro de radio puro. El aspecto de ese polvillo blanco era similar al de la sal de mesa, pero la luz que irradiaba era tan brillante que se podía leer cerca de los tubos en los que se guardaba la sal de radio. Impresionado por la extraordinaria labor de los físicos, Vladimir Mayakovsky comparó posteriormente el proceso de obtención del radio con la poesía. Tienes que trabajar un año entero para obtener un gramo. A pesar de su precaria situación económica, los científicos no patentaron sus descubrimientos. Marie dijo: «El radio no debe enriquecer a nadie. Este elemento pertenece al mundo». Por sus trabajos sobre la radiactividad, Marie y Pierre Curie fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en el año 1903. Un año después nacía Eve, su segunda hija. Y 2 años más tarde, en el año 1906, Pierre Curie moría arrollado por las ruedas de un pesado carro. El duro golpe del destino no conseguiría desalentar a Marie.
Sucedió a su marido en la cátedra de física de la Sorbona, contribuyendo a la creación del Instituto del Radio de París, y fue nombrada directora del Laboratorio de Radiactividad. En el año 1911, Marie Curie recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química. Durante la guerra, Marie Curie fue directora del Departamento de Radiología de la Cruz Roja y trabajó en hospitales de campaña, aprendió a conducir y, cuando era necesario, también hacía de mecánico. En su juventud había soportado estoicamente el frío que hacía en su buhardilla. Después realizó laboriosos experimentos en un cobertizo que no era apropiado para laboratorio, y durante la Primera Guerra Mundial se hizo soldado con la calma y decisión que la caracterizaban. Marie Sklodowska-Curie murió a consecuencia de las radiaciones recibidas a los 66 años. Los rayos radiactivos que investigó durante toda su vida consiguieron minar su salud, provocándole una leucemia que habría de causarle la muerte. Los alumnos más aventajados de Marie Curie fueron su hija mayor, Irene, y Frédéric Joliot-Curie, esposo de Irene, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel en el año 1935 por el descubrimiento de la radiactividad artificial.